por eso. ¿Sale? Muy bien. Pues vámonos a la reflexión, digo, bueno. Sí, espérense, ¿cómo ya poco ya se quieren ir? Luego no salgo en la tele, no es cierto. Eso es lo de menos, ¿verdad? ¿Cómo vamos con las reflexiones? A ver. ¿Sí? ¿Nos están sirviendo de algo las reflexiones o no? ¿Se acuerdan de repente de las fábulas que estamos viendo? A ver, ¿cuál fue la de la semana pasada? Ay, perdón, se fueron todos. Ándele, la de los monitos. Acuérdense de los monitos. ¿Sí? Y el que estaba acá escalando, ¿no? Bueno, sálvate a ti mismo, ¿se acuerdan? Que así le gritaban, sálvate a ti mismo. Muy bien. Déjenme, le voy a contar la historia de un joven. Un joven, algo así bajo como ustedes. Este joven vivía su vida tranquilamente, pero era objeto de burlas, era objeto de agresiones, era objeto de muchas cosas negativas en su vida. De modo que su autoestima fue empezando a dañarse. Un día de esos, donde la presión, donde todo eso ya le causó un estrago, corrió a casa de su abuela porque él sabía que a lo mejor con la abuela podía encontrar algún descanso para él. Y llegó con la abuela llorando y le decía, abuela, me siento mal, me siento fatal. Mira que mis amigos me dicen que no sirvo para nada. Mira que mis profesores me dicen que no sirvo para nada, aun cuando mis notas son altas. Mira que mis amigos me dan la espalda aun cuando yo he sido leal con ellos, aun cuando yo les he ayudado. Ellos me han vuelto la espalda. Mira que hasta mi novia me abandonó. Siendo yo tan guapo, se fue con uno bien feo. El joven se quejaba y trataba de encontrar en la abuela algo que le ayudara. La abuela lo escuchó atentamente y le dijo, hijo mío, ¿no se te antoja una copa de esa nieve tan sabrosa que a ti te gusta? Sí, se me antoja, abuela, pero fíjate que no traigo ni un peso para comprármela. No te preocupes, le dijo, aquí traigo un billete de 1,000 euros. Te lo voy a dar para que la compres. El muchacho por un momento se olvidó de sus problemas y miró con gran destello aquel billete de 1,000 euros, ¿verdad? ¿Sí conocen los billetes de 1,000 euros? Sí. Digo, si no, para enseñarles uno. No es. Bueno, digo, para que nos enseñen uno, yo tampoco los conozco. Sí. ¿En qué iba? Hasta se me olvidó. Bueno. El billete. El billete, muy bien. Estoy viendo a ver si está poniendo atención, ¿eh? Entonces el muchacho deslumbrado dijo, claro que sí, abuela, dámelo. La abuela tomó el billete y lo agarró y lo dobló y lo hizo pedacitos. Digo, perdón, no lo hizo pedacitos. ¿Sí? Lo arrugó, lo hizo bolas, lo apachurró, lo mordió y le dijo, ¿crees que todavía te sirva este billete? Claro que me sirve, abuela. La abuela volvió a tomar el billete y lo tiró al piso y lo pisoteó y le brincó y le bailó un jarabe tapatío en él. ¿Sí? Le dejó la huella Euskadi, ¿no? Ahí, la suela del guarache. Lo levanta y se lo dice, hijo mío, ¿crees que aún quieres aún este billete? Claro que sí, abuela. A lo que la abuela le dijo, hijo, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué si yo he pisado este billete, si lo he maltratado, lo he doblado, lo he ensuciado, le puse la marca del guarache, mira cómo está sucio, ¿por qué aún lo quieres? Le dijo, abuela, porque el billete aún me sirve para comprar la nieve, porque no ha perdido el valor, aún con la marca del guarache. O sea, la abuela quería enseñarle el verdadero valor que tenía ese billete y que pasara lo que le pasara al billete, no perdía ese valor. Muchos de nosotros pasamos por una situación muy similar a lo que la abuela le hizo al billete, ¿sí? Y nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, la sociedad, nuestro trabajo,
se encargan de arrugarnos, de apachurrarnos, de tirarnos, de pisarnos, de ponernos la marca del guarache en la frente, del cachete, por todos lados, y hace que nuestra vida se sienta sin valor. Y sentimos que la vida no vale nada, y sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende y que sería mejor no estar aquí. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos puso, desde el día en que Él nos rescató, nos puso un valor el cual nadie podrá superar, nadie podrá rebasar y nadie podrá demeritar o devaluar a menos que tú se lo permitas. A menos que tú se lo permitas. La vida constantemente, así como nos enseña cosas buenas, también nos llega a veces de esas dobladuras, de esos sentimientos encontrados, ¿verdad? Nuestra familia nos agrede, nuestros amigos nos agreden, en el trabajo no nos comprenden, nos sentimos que no nos comprenden. Pero nuestra seguridad, la tuya y la mía, tiene que estar en el valor que Dios nos ha dado. Y eso no se nos debe olvidar por más difícil que sea nuestra vida, porque a final de cuentas eso es lo que nos va a mantener a flote. ¿Ustedes saben por qué se llaman piedras preciosas? ¿Saben quién me dice cuáles son las piedras preciosas? Dígame una piedra preciosa. El rubí, un diamante, una esmeralda, ¿qué más? Un zafiro. Esas piedras preciosas, ¿por qué no le llaman piedras preciosas a las de la rumorosa? Porque no tienen valor realmente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la rumorosa estuviera llena de rubíes, diamantes y todo eso? Pues ya no hubiera montaña, ¿verdad? Ya no existiera la rumorosa, pues, ¿verdad? Así somos nosotros. Mire, déjeme, le voy a leer y me va a aguantar poquito, porque le quiero leer algo que es importante y que veamos cómo Dios nos ama y el valor tan grande y lo que Dios está dispuesto a hacer por usted y por mí. ¿Sí? Obviamente usted y yo debemos de estar de parte y del lado de Dios. ¿Ok? Así es que si no está, tiene que cambiarse de lado, tiene que acercarse al lugar donde está Dios. ¿Sí? Dice, les voy a leer Isaías capítulo 43. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré naciones, porque te amo, eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué le parece? Dios está dispuesto a dar naciones, ¿verdad? Hay una traducción que dice, daré naciones por ti. Y hay otro versículo, porque escuchaba algún video ahora en la semana y dije, ahora les voy a dar un video donde hable de la mujer, ¿verdad? El proverbio capítulo 31, versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa largamente. Hay una traducción que dice largamente y eso me encanta. Largamente la de las piedras preciosas. Su estima sobrepasa largamente. Calcule usted cuánto vale la piedra preciosa más cara y de eso todavía agréguele muchísimo. Ese es el valor que usted como mujer tiene. Ese es el valor que usted como hombre tiene delante de Dios. Y ese valor nadie se lo puede quitar, a menos que usted lo permita. No lo permita. No lo permita. Aun cuando esté en tribulación, aun cuando esté en problemas difíciles, usted tenga presente el gran valor que tiene. Tanto
que Cristo Jesús entregó su vida por usted y por mí. Que Dios les bendiga. Conquistando el éxito. No se me ha olvidado cómo se llama el título de esta serie. Y estamos trabajando para lograr conquistar la felicidad, que es uno de los sinónimos de éxito. Hoy con un tema sumamente importante que tiene que ver sobre la evidencia de que Dios nos ama. ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos ama? La salvación. Denme la oportunidad, por favor, de reflexionar un poco sobre el título de este tema. Y empecemos por algo, desglosando lo que es una evidencia. Desde la etimología latina, evidencia es evidencia, así como muy italiano, muy ¿qué? Sí, italiano, ¿no? Evidencia. En donde entendemos que es una cualidad o situación que hace visible o manifiesta lo que hay en el interior de algo y lo lleva hacia el exterior. Vamos nosotros entonces todavía simplificando lo que es la evidencia, es de ir de lo espiritual que no es visible a lo visible. Nos da la idea de ver, de poder ver. Ahora, hay una cosa que es sumamente importante. ¿Quién puede ver lo espiritual? Lo espiritual no se ve, pero sin duda algo sucede en el mundo espiritual. La evidencia de que algo sucede en el mundo espiritual es que Dios nos permite a través de los medios materiales hacer un reflejo congruente de lo que hay allá. Prácticamente esto se conoce como fe. Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muchas ocasiones nosotros podemos tener una evidencia de cómo piensa una persona, cuál es su ideología, cuáles son sus metas, cuál es su trabajo, cuáles son sus deseos, cuando conocemos de qué manera habla. Es tan importante Jesús diciendo: el buen hombre saca lo mejor de él, lo mejor que hay en su buen corazón. No puede haber fuentes de agua amargas y dulces. Alguien dijo que todas las ideas tienen consecuencia. Mis pensamientos yo los voy a traer a la acción. Si mis pensamientos son malos, mis acciones siempre serán malas. Entonces, la evidencia de que yo tengo una mente sana, un corazón sano, es que todas mis acciones son ¿qué? Son buenas. Pero estamos hablando de que la evidencia es algo, o qué evidencia tenemos de con nosotros de que Dios nos ama. ¿Cómo vemos de que Dios nos ama? A ver, vamos participando. ¿Tú cómo sabes que Dios te ama? Al entregar a Jesús por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué más hay? A ver, piensa un poquito. ¿Qué evidencia hay de que Dios nos ama? Bueno, sí, entregó al Hijo, entregó a Jesús. A ver, ¿qué más? Que es suficiente, pero vamos entendiendo qué tan suficiente es que nos ha convencido. Ahí está la importancia. A ver, ¿qué más? ¿Vale? Por el sustento. La providencia. La divina providencia, que no es otra cosa de que cómo Dios sustenta a toda su creación, sea buena, sea mala, por su misericordia. La conciencia, vamos aterrizando, vamos teniendo una evidencia de que Dios nos ama a través de la conciencia. Interesante. Porque en esa conciencia obtenemos la certeza de que Él está con nosotros y
y se manifiesta también por la paz que nos da, que antes no teníamos. Álgame Dios, ya me acabaste con el tema. Me terminaron. O sea, sí bien es cierto que nosotros tenemos evidencia de que Dios nos ama cuando entendemos que nos ha dado a su Hijo. Que su Hijo inocente, en un deseo de voluntad del Padre, ha ido a la cruz, ha muerto por nuestros pecados. Una muy buena evidencia. La otra es de que ha puesto en nosotros el deseo de felicidad. Tú deseas ser feliz. Tú deseas el éxito. Todos deseamos el éxito. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para poder alcanzarlo? ¿Cierto? Únicamente es un deseo que debo de llevar yo a ser concreto. Fíjense lo que dice Romanos 5, que es lo que vamos a estar nosotros ahora estudiando. Versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que notemos una cosa, porque la muerte de Jesús es suficiente, pero viene a darnos una convicción en nuestro corazón cuando nosotros somos justificados y a su vez tenemos paz. Y la paz es algo que tiene que ver con la mente humana, es algo que tiene que ver con la conciencia. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Entonces, la paz nosotros la podemos definir como un estado de tranquilidad mental. Y si una persona no tiene tranquilidad, es que entonces no ha sido justificada, o no ha entendido lo que es la justificación. Sobre todo, no tiene la evidencia de que Dios le ama. Porque te lo quiero plantear de esta manera. Podemos nosotros pensar como piensa desde el humanismo el hombre moderno. Dios me sustenta en todo lo que hago, Él lo prometió. Pero sucede que lo está diciendo una persona con una licenciatura y grados académicos muy altos en un muy buen empleo. Yo quiero que observes esto. ¿Cuánto le puede generar una buena posición en una licenciatura con grados elevados académicos? Un buen sueldo, ¿estamos? Entonces, es difícil que se pueda preocupar de que vaya a tener o no necesidades. ¿Por qué? Porque él puede suplir a través de sus habilidades, ¿estamos? Pero vamos a otra parte. Veamos la misma persona con las mismas capacidades intelectuales, con las mismas capacidades y habilidades de capacitación académica, pero haciendo una renuncia de ellas y entregándose, por ejemplo, a misiones. Bueno, el asunto es que quizás nosotros en la actualidad no tenemos una imagen real de lo que es un misionero del campo. Porque los misioneros del día de hoy predican en grandes hoteles de 5 estrellas, viajan en aviones de alto nivel, visten las mejores ropas, tienen los mejores automóviles, las mejores casas. Pero los misioneros de Cristo eran personas que no tenían nada. Y es ahí donde haciendo una renuncia, nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo haciendo una renuncia de sus capacidades, de sus habilidades, de sus conquistas, de sus talentos, y vemos cómo depende totalmente de Dios, en donde puede probar que Dios es más que suficiente para proveerles el alimento, el vestido, el calzado, la bebida, proteger sus vidas. Hay un margen muy distinto, muy diferente, polos totalmente opuestos. Pero yo quiero que vayamos compaginando esta idea que le quiero dejar. El poder nosotros tener una tranquilidad mental es evidencia de que tenemos paz. Y si tenemos paz es porque Jesús está trabajando en nuestras vidas. Y lo dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Se la doy no como el mundo la da. Porque la paz del mundo, el sustento del mundo es uno.
El sustento de Dios es otro. Y al existir una tranquilidad, podemos tener las mejores decisiones. Por eso es que Dios quiere que seamos justificados. ¿De qué? De la clase de vida que antes llevábamos, alejados de Dios, sin considerar a Dios en nuestros planes, en nuestro proyecto personal. Eso lo así cuando tenemos las mejores decisiones, cuando tenemos una paz que nos permite meditar y pensar, nos permite ser visionarios. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a la cama con la falta de tranquilidad? Por algo que hicimos mal. Y no solo estamos intranquilos por lo que hicimos mal, estamos intranquilos también por el daño que alguien nos ocasionó. Y eso nos quita el sueño, ¿estamos? Y cuando recibimos el daño, la humillación de algo, de alguien, nos viene a la mente el tratar de responder a las ofensas que a veces vienen sobre nuestras vidas. Y se nos ocurre a veces lo peor, porque si me has ofendido de esta manera, yo te voy a responder de una manera más fuerte para que sepas que tengo capacidad también para dañar. ¿Se ha venido en ocasiones? Cosas que no te permiten a veces conciliar el sueño en la noche. Es donde más podemos saber si la paz de Dios está en nosotros, en las noches. El mismo salmista dijo: en paz me acostaré. ¿Y asimismo qué? Dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. En paz me acostaré. ¿Cuántas veces nos hemos acostado sin paz? Fíjese usted, si hemos venido leyendo nosotros y estudiando la carta de los Romanos, por ahí en el capítulo 1, versículo 8, para recordar un poco, Pablo nos empieza a hablar de una mente reprobada. Y una mente reprobada es una mente inconsciente. Una mente inconsciente es una mente depravada. ¿Conoce usted personas depravadas? Personas que se deleitan en causar daño a las demás personas. Las hay. Y no se detienen en el daño que hacen. No importa la edad de la persona a la cual le van a provocar el daño, o la cercanía de amistad o relación filial que pueda tener con ella. Ella lo que desea es satisfacer su deseo de daño hacia otra persona. Una mente reprobada es una mente inconsciente, es una mente depravada. Solo lleva a la acción, dice el apóstol Pablo, acciones que no convienen. No le convienen a ella, pero no sabe. No le conviene tampoco a la persona con la cual está practicando esta acción reprobada. Porque estas acciones no solo atentan contra la felicidad de otro, sino que atentan contra su propia felicidad. Lo que quiere decir San Pablo es que el hombre sin Dios solo produce fatalidad. El hombre sin Dios solo produce fatalidad, pero también produce iniquidad. Y la iniquidad es una ley que nos tiene atado no solo a generar lo malo, sino también a heredar en otros, a nuestros hijos, que también continúen con nuestras malas obras. Estamos condenados entonces desde este aspecto a un destino, como dicen las filosofías humanas, manejado por fuerzas sobrenaturales. Y muchos o si no es la gran mayoría del cristianismo, piensa así, que las cosas que le pasan son mandadas por fuerzas que sobrenaturales, pero no tienen el reparo a entender que lo que procede de Dios no es sobrenatural. ¿Es que? Tiene que ver con su naturaleza divina. Todo lo que procede de Dios no es sobrenatural, y aquí nos damos un choque con esa corriente cristiana de lo sobrenatural. Todo lo de Dios no es sobrenatural, es divino. Lo sobrenatural tiene que ver con dioses de menor escala,
tiene que ver con ángeles y demonios, tiene que ver con la capacidad humana por tratar de asemejarse a Dios. Qué gran diferencia, ¿no? Y así piensa el hombre reprobado. Piensa que está sujeto, está condenado al destino manejado por las mismas leyes naturales o ambientales, o bien descansa en experiencias del pasado, y hay hasta refranes, ¿no? Hijo de tigre, pintito. ¿Por qué esperabas, pues? ¿Cómo quieres que sea el hijo que no están viendo los padres? ¿Lo ha visto así? Es algo de lo que Pablo le está enseñando a los judíos que están en Roma. Es necesario, les dice Pablo, que entendamos que si no estamos con Dios, lo único que producimos es fatalidad e iniquidad. Hagámonos esta pregunta: ¿será justo que nuestros hijos carguen con nuestras culpas? Entonces, ¿por qué no haces algo para cortar con esa iniquidad y esa fatalidad? ¿Por qué no haces algo? Tenemos que romper con esas cosas, con esas cadenas. Pablo prácticamente lo que nos está hablando es de una mente consciente y de una mente inconsciente, al decir que hay mentes reprobadas. El versículo 2 dice algo que también es interesante: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Todos deseamos alcanzar la gloria de Dios, pero los que están sin Dios no saben que solo Dios es quien puede producirla, pero quieren sentir en sus vidas una bendición, algo diferente a lo que han experimentado en sus vidas carnales. Más al llamado autocristiano dice: yo quiero la bendición. Y está bien que quieras la bendición. El problema es que hay un proceso para que puedas alcanzar la bendición. La gracia de Dios no llega a tu vida si no pasas por los parámetros de Dios. Alguien dijo que la misericordia de Dios es para todos, y eso es mentira. Estamos rompiendo paradigmas. Lo vuelvo a repetir para que te molestes. La gracia, la misericordia de Dios no es para todos. Como que rompe con aquello que hemos venido cultivando en nuestras mentes, ¿no? Lo va a hacer descansar. La misericordia de Dios es para los que la buscan. No es para todos. Es para los que la buscan, y la buscan temprano. Es lo que enseña la palabra, ¿no? Es importante, entonces, que nosotros podamos entender que Pablo nos hace, o nos lleva más bien a que podamos entender que hay dos clases, son tres clases de mente desde el aspecto psicológico, pero eso es prácticamente algo que no nos interesa. Nos interesan dos: lo que es la mente consciente y la mente inconsciente. En la mente consciente es donde cada uno de nosotros puede decidir. Es donde cada uno de nosotros tiene el potencial para poder tomar decisiones, no presionado por nada. Pero si te vas dando cuenta, en ocasiones nosotros a veces tomamos decisiones no tan apropiadas. Cuando tomamos decisiones no tan apropiadas es que nuestra conciencia está un poco sucia. Es así cuando no recapacitamos nosotros en que los pasos que damos, a pesar de ser creyentes, a pesar de ser predicador, a pesar de ser ministro de alabanza, o tocar un instrumento, o ser partícipe en algún ministerio de la iglesia, si la mente no está limpia, estoy tomando decisiones equivocadas. Y muchos de esos equívocos, en ocasiones, Dios te los anticipa. Lo que estás haciendo es malo. Dice: Señor, pero es que yo vi la experiencia de una persona y lo hizo igual que yo, y me resultó así, nada más que tú no eres esa persona. Cada quien es especial y diferente. No podemos
exponer nuestras experiencias y a través de las experiencias personales dar enseñanzas. Se me viene el caso rápido ahorita de Rahab o Rahab. ¿Quién se acuerda de ella? ¿Qué dice la Biblia que era? ¿La qué? La clasifica de una manera fea, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que Dios tenía prohibido que toda persona del pueblo de Israel pusiera los ojos en personas así. Pero esto trajo una gran bendición. Su esposo, ¿cómo se llamaba? Salomón. Salmón. Ah, Salmón. Hijo de Nazón, de la tribu de Judá. Que era uno de los espías. Gran temeroso de Dios, que pudo encontrar fe en aquella mujer, en donde la mujer mandó evidencias, señales de que su vida podía cambiar. Y él no quitó los ojos en la vida de aquella mujer, porque aquella mujer mandó señales de que podía cambiar. Y no solo mandó las señales, sino que dijo: yo creo en el Dios de Israel. Esto hizo la diferencia. A grado de que el cristiano ahora quiere poner los ojos donde sea. Dice que ya pasó, sí, pero es un caso especial y muy particular. Jóvenes, si están así, o aquellos que están solteros todavía, que les manden señales de que van a cambiar, que les manden señales que van a seguir a su Dios, porque si no, entonces tu mente está embotada, tu mente está totalmente distorsionada y puede llegar a depravarse y a creer que tienes la paz de Dios. Piensas que puedes tener tranquilidad. Tranquilidad jamás vendrá a tu vida. ¿Cómo nos hemos encontrado casos de personas últimamente que tienen esa clase de matrimonio? Tenemos una vecina muy cerca de nosotros. Ella es cristiana de muchos años, dice, pero su esposo no es creyente. Dice que mi esposo es católico y yo soy cristiana. No se llevan el aceite con el agua. Es imposible eso. Te redunda en una mala calidad de vida. Y lo vemos. Lo observamos nosotros que estamos en constante comunicación. Y así conocemos muchos casos. Y es ahí donde Pablo te quiere llevar. Pablo te quiere llevar a que tú seas una persona piadosa. Lo escuchamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y que funciona como evidencia de que verdaderamente ha crecido, ha nacido en el reino de Dios, es un verdadero creyente, es una persona, dice, piadosa. Así lo escuchamos la semana pasada. Aquí lo decimos de otra manera. ¿Y qué es la piedad? Esto es interesante. ¿Hay idea de lo que es la piedad? Una inclinación para amar y escoger, decidir por todo aquello que es santo. La piedad es una inclinación hacia todo aquello que es santo. A amar todo lo que procede de Dios. ¿Qué es lo que procede de Dios en estos tiempos? Su iglesia. ¿Amas la iglesia? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien ama a alguien? Los novios, ¿saben los novios? Pues quieren satisfacer el deseo de la novia o del novio, buscan una manera para satisfacer. Si no se satisface el deseo, no va a servir eso. No sirve. Si no hay amor por lo que el otro siente, olvídate, dale un cortazo, esa relación no sirve. Te estás engañando. No vas a tener tranquilidad en todos los días de tu vida.
Es una condenación que viene rápidamente al divorcio si te llegas a casar. Porque no hay la afinidad, no hay pasión, no hay piedad, no hay amor por las cosas que pueden compartir ambos o juntos. Entonces la mente consciente nos ayuda a tomar decisiones. Tú decides, tú eres dueño, pero tú eres dueño porque eres consciente de tu estado, eres consciente de tu situación, eres consciente de quién eres. Sin embargo, existe una mente inconsciente. En la mente inconsciente usted no puede decidir. Todas las acciones son automáticas. La fisiología, usted no le puede decir al corazón que lata. Es inconsciente, usted ni sabe cuántas veces late su corazón por día, pero está latiendo. Usted no le puede decir a los pulmones dejen de respirar, ¿o sí? No le puede ordenar a la sangre que se pare, que deje de circular. Todo eso es inconsciente. Usted no decide sobre esas cosas. Hay cosas en las cuales sí decides. Y tenemos que educarnos para decidir por aquello que verdaderamente nos ayude, nos pueda llevar al éxito, nos pueda lograr ser felices. Y te tengo una muy buena, mira, dicen los psicólogos que ahí en la mente inconsciente se almacenan los celos, se almacena toda clase de fobias, toda clase de depresión y toda clase de ansiedad. Pero también dicen que no podemos trabajar en lo que hemos almacenado en nuestra mente. En estas cosas nosotros no podemos trabajar, no podemos cambiarlo, dicen ellos, a través de nuestra mente consciente. Porque es inconsciente, caray. Y cuando yo escucho esto de un psicólogo, dice, pero yo estoy haciendo muchos ejercicios para que esto sea quitado de mi mente. La ansiedad está ahí y yo tengo que hacer algo, trabajar, ejercitarme para poderlo quitar de mi mente. Tengo que eliminarlo. Dice, pero cuando lo elimino ni siquiera cuenta me doy de que lo he eliminado, porque la mente es compleja. No entiendo. Celos, ansiedades, fobias, depresión. Tú trabajaste para que vinieran en ti. Porque tú decides ser celo. Usted decide las fobias. Usted decide la ansiedad. Usted decide la depresión. Pero dice, no puede hacer nada por quitarla de su vida. ¿A qué caray? La psicología. Porque la mente es, ¿qué? Compleja. No es como una computadora donde vas a resetear tu CPU, tu mente, y ya se quitó toda la basura que hay. Dice, no, la mente es muy compleja. Veamos una vez más lo que dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una respuesta para los psicólogos. Dicen, no pueden, sí se puede, ¿cómo que no? Hoy tenemos paz para con Dios, porque todas estas cosas que habitaban en nosotros, si fueron conscientes o inconscientes, ya no están más, porque Dios los ha justificado, nos ha quitado todo el peso de las malas decisiones, nos ha quitado las culpas, nos ha quitado el pecado, nos ha quitado las transgresiones. Eso es la justificación. ¿Cuántos cristianos no duermen? Porque no les saben dar el valor de lo que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas. ¿Cuántos cristianos no sufren? Porque el psicólogo dijo que no se podía quitar, que había que hacer ejercicio y era el cristiano. ¿Sí? Necesitamos disciplinas orientales, disciplinas de otro tipo espirituales que nos ayuden a superar esto. Pamplinas. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios suficiente. Tenemos un Dios que quita de nosotros todo aquello que nos asedia y lo tira, se lo lleva lejos, 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 hasta el fondo del mar. Es interesante, dice el apóstol Pablo, cuando somos conscientes
tenemos conocimiento de la propia existencia personal. Cuando somos conscientes, estamos nosotros con conocimiento del estado en el cual estamos y de los actos. Y ya Dios nos justificó. Ya no hay quien más nos acuse. Ya no hay más quien nos señale. Tenemos paz y ahora capitalizamos toda clase de problemas. Esto es lo que enseña Pablo. No es psicología barata, vaya al versículo 2. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Está hablando de la justificación. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nosotros, nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, y tú y yo antes éramos unos malvadotes, depravadotes, equivocadotes. Pero hoy ya no más. Dile a tu vecino, ya no más, ya eres un justificado de Dios. Ya estás justificado. ¿Qué hiciste? ¿Bueno o malo? ¿Quién te puede señalar? Muchos te pueden señalar por tus equivocaciones, pero nada más que venimos a Cristo y por medio de la fe, Él perdonó nuestros pecados. Él justificó nuestras malas acciones porque Él entiende que somos pecadores. Nuestros padres fueron pecadores, heredamos la iniquidad, heredamos el pecado y en automático venían reproduciendo lo que antes se había aprendido. Pero hoy nos ha tocado decir, rompemos con esta cadena. Ya no más. ¿Qué hiciste? ¿Era muy feo lo que hiciste? Tal vez sí. Cuando la sociedad dice del imperdonable, dice Dios para ellos sí, pero aquí el que tiene las riendas del perdón soy yo, dijo, y mandé a mi hijo amado a morir por ti. Entonces, ¿quién te puede condenar? Antes eras esclavo de la iniquidad del pecado, pero ahora eres, ¿cómo? Hijo de Dios. Y así entramos a la canción, ¿no? De este muchachito que se murió, no muchachito, ya estaba sazoncito. Ya no soy esclavo del temor. No estaba imitando, no puedo hablar. Soy hijo de Dios, ¿verdad? Ya no hay más condenación. ¿No te da gusto eso? Que te vayas a la cama tranquilo a dormir. Y en la cama, si el sueño no tiene sueño porque te pasaste con el Nescafé, empieza a darle vuelta las ideas a la mente, tramando hacer cosas perversas. No, perversas no, buenas. Mañana voy a hacer esto que me va a redundar en un beneficio personal. Voy a beneficiar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mis amigos, a todo el mundo voy a beneficiar. Qué bonito, ¿no? Vamos a seguirle con Pablito. Entonces, ya no hay más quien nos condene, ya capitalizamos todo. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, como changuitos, ¿se acuerdan? Sálvate, sálvate, sálvate. Digo, pues ya que me manden la soga, la alpinista. Y sálvate, pues yo quiero una piedrota, digo, pues ¿cómo? Es que no hay nadie. Aquí me va una piedra preciosa para que se mueva. Si ponemos atención, ¿verdad? Sí. Entonces, nos vamos regocijando en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Estamos sufriendo? A veces sí sufrimos. Y no solo sufrimos por las malas decisiones que tomamos, sino que también sufrimos por las malas decisiones que otros toman. Pero eso va a redundar en un beneficio. Redunda en darte perseverancia, en verdaderamente mantenerte más unido a Dios. Señor, tú me diste a mí la victoria y me la vas a volver a dar. Estoy sufriendo, pero no por mis actos,
sino por los actos de otros. Y Señor, yo sé que tú me vas a dar perseverancia, me vas a dar carácter. Y lo que necesitamos como creyentes el día de hoy es carácter, parecernos a nuestro Padre. ¿Quién es tu Padre? Hay dos clases de padres, hermano. O es el diablo que no queremos, o es Dios. ¿Quién es tu Padre? Y cuando Dios es nuestro Padre, afuera la iniquidad, afuera el pecado, afuera el no desear ser felices, porque Dios te puso en esta tierra con el deseo de ser feliz. Hace rato leía, antes de venirme, una publicación que un amigo nuestro subió. Dice que no estás en esta tierra para ser feliz, sino para cumplir con los deseos de Dios. Pero son dos cosas totalmente distintas. Eso no es cierto. Y cuando lo firma Martin Luther King, para los mexicanos Martin Luther King, pues te vas dando cuenta que está equivocado el Señor. Porque estamos aquí con el propósito de ser felices. Ese es el deseo. Desde antes de venir a este mundo, es el deseo de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Deseamos ser felices y siguiendo a Dios queremos concretar esa felicidad. No está peleada una cosa con la otra. Entonces, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros es suficiente. Entonces, qué gran evidencia entender que Dios verdaderamente nos ama y que su evidencia, su mayor evidencia, si no nos basta la vida del Hijo, que nos baste entonces la paz que produce el Hijo de Dios en nuestras vidas por su sacrificio en la cruz. ¿Sientes paz? Pregúntale tú a un creyente, ¿sientes paz? No, pues no, es que mira, es que no has entendido. O no has entrado a esta dimensión a la cual tú y yo hemos entrado. ¿No has entrado a este conocimiento? ¿Tienes toma de decisiones a la ligera, rápida y equívoca? Es que el amor de Dios está muy lejos de ti. Entendamos algunas cosas que son importantes para cerrar con el capítulo 5. Y tiene que ver con cómo esa justificación se ha venido dando a través de la historia, ese perdón. Dice el versículo 12: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por la acción de Adán, de haberle permitido a Eva que comiera del fruto prohibido. Ya iba a decir la manzana, no era una granada. Porque se expandió mucho, ¿no? No era granada. Bueno, era el fruto prohibido. Y a través de este hombre entró en el mundo lo que conocemos como pecado, entró la muerte. Y en este tiempo, déjeme decirle que la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Dice el versículo 13: antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Y esto es muy interesante. Hasta antes de que la ley fuera dada a Moisés, el pecado que los hombres cometían no estaba tomado en cuenta o no tenía un castigo. Pero la muerte se enseñoreaba de todos aquellos que pecaban. Quiero poner un ejemplo muy interesante que a veces vemos por televisión. Cuando está la muerte, no sé si recuerdo, si lo he visto bien o no, está la muerte ejemplificada en Nero, como la conoces, con su, ¿cómo se llama esa? Ganzúa, no ganzúa, no. Con su hoz. Y hay una fila de personas que quieren entrar a algún lugar y le dicen a la muerte: tú sí, tú no. Me está haciendo acepción de personas, tú sí, tú no. Y la muerte, esa era la función que tenía para ese tiempo. Llegaba con alguien, le gustaba y dijo: tú te mueres el día de hoy, ahorita. Le jalaba con la voz. ¿Tú? No, tú no. La muerte se enseñoreaba de la vida. Tiene que Dios dar la ley a Moisés y mostrarle a los hombres cuáles son los parámetros
que Dios tiene para que la vida sea funcional, sea elegante, sea exitosa, sea de felicidad. La ley Dios la da para que tú tengas éxito. La ley Dios la da para que tú tengas felicidad, porque vas a reconocer a través de la ley de que no estás apto para conquistar las cosas buenas de la vida. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y es entonces que podemos decir: Señor, si no puedo, tú sí puedes, y tú puedes darme. Dime qué debo de hacer para alcanzar lo que yo deseo, porque el deseo que tengo de felicidad fue algo que tú pusiste en mí, y todas las personas desean ser felices. Ahora dime, ¿cómo lo puedo lograr? Lo que te estoy diciendo es que para conquistar el éxito tenemos que someternos a los preceptos de Dios. Por eso es que vemos personas con grandes capacidades intelectuales que no son felices, personas que tienen éxito en el negocio, éxito en sus profesiones, pero disfuncionales en cuanto a las relaciones interpersonales. Son peritos de la NASA, peritos de los tribunales, peritos de los quirófanos, son flamas ardientes en las ciencias y humanidades, pero fracasos en las relaciones. Es muy importante. Sigamos leyendo un poquito más. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley.